ocurrir lo malo. Incluso yo ya le había advertido que iba a decir la verdad. Pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esas cosas. Al respecto de lo que habíamos leído en los pasajes, en el verso 1 podemos apreciar dos preguntas muy importantes que debemos tomar muy en cuenta para nuestras vidas. ¿Quién podrá vivir en el templo o santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Sabemos que nosotros no podemos vivir con el pecado cerca de nuestro Señor. Es imposible. El único puente, medio, es nuestro Señor Jesucristo. Él está como un prisma, como una lupa delante de nosotros. Nuestro Señor, nuestro Dios, nos ve perfectos. En la palabra de Dios nos dice que somos santos pecadores, que nosotros no vamos a poder habitar en la parte donde está nuestro Señor. Que ese poder que tiene nuestro Señor no soporta. Si nosotros estuviésemos en su presencia, nos haría pomada, talco, como se dice, desapareceríamos. Porque esta carne es así pecaminosa. Gracias a Cristo estamos todavía con Él en su presencia. En los versos siguientes nos enumera las características que debemos tener y adoptar como hijos de Dios. El que vive íntegramente, sin tacha, que sea justo, que solo diga la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, ni el que ofende a su vecino, ni el que desprecia a nadie, el que honra a Dios, que cumpla sus promesas, aún salga mal. Si presta dinero, lo haga sin pedir interés, sin esperar algo a cambio. Pero también la palabra de Dios nos dice que si nos prestamos, somos esclavos. Y eso también tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces hay necesidades, pero también tenemos que ser sabios. Si es tanta la necesidad, podemos hacerlo, pero también tenemos que ver la manera de acortar el tiempo para poderlo devolver. Y lo que les comentaba, hermanos, de ese problema es como recibir un soborno, ¿no? Aquí dice no recibir soborno. Si yo iba a encubrir a mi amigo por la amistad que teníamos, era como si estuviese recibiendo un soborno. Y eso está mal, no debemos hacer eso. El que vive así jamás caerá, porque siempre el que anda en correcto, el que anda bajo los mandamientos y obedece, no caerá. El Señor siempre lo va a proteger, el Señor siempre lo va a ir bendiciendo. En Isaías 33, 14, 16, los pecadores se asustaron en Sion, el miedo se apoderó de los hipócritas. ¿Quién de nosotros podrá vivir con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá vivir entre las llamas inextinguibles? Solo el que se conduce con justicia y habla con rectitud, el que aborrece las ganancias malavidas, el que niega a recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no escuchar propuestas criminales, el que cierra los ojos para no atestiguar la maldad. ¿Quién es así? ¿Quién es así? Habitará en las alturas. En las alturas, las resistentes rocas serán su refugio, y nunca le faltará el pan ni el agua. En el verso 6 nos hace entender que el lugar donde habita Dios es en su fortaleza. Los pecadores y los impíos tiemblan y se llenan de terror al percibir el poder que emana nuestro Dios. Y se preguntan, ¿quién de nosotros podrá vivir con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros podrá vivir entre las llamas inextinguibles? En este verso nos hace ver que como pecadores no podemos habitar en la presencia de Dios. En el verso 15 y 16 nos da un panorama del hombre que vive en Cristo Jesús, y obedece sus mandamientos y no las transgrede. Será el que obtenga el favor de Dios y su vida será de mucha bendición. Y lo que leí antes, siempre tendrá pan y no le faltará el agua. El que vive en rectitud siempre va a ser bendecido. Siempre va a tener la gracia del Señor a su favor. Siempre va a estar bendecido y no le va a faltar nada. En estos versos podemos rescatar lo primero, la integridad, seguidamente de la verdad, y no desear hacer el mal a su prójimo. Y todo esto es igual a la justicia de Dios. Y nosotros como creyentes tendríamos que buscar y practicar esa justicia también. ¿Qué principios hay en los siguientes versículos para regir las decisiones que hacemos? Romanos 12:17, 1 Tesalonicenses 5:22, 2 Corintios 1:12 y 2 Corintios 8:21. Estos 4 versículos podemos rescatar, primeramente, no haciendo ni deseando el mal a nadie. La toma de decisiones siempre bajo la voluntad del Señor. ¿Es mejor tener dinero o integridad? Según Proverbios 28:6, es mejor ser pobre y portarse con integridad que ser rico y andar en mal camino. En este versículo nos hace entender que conciencia culpable imagina acusadores por todas partes, mientras que el de una conciencia limpia tiene libertad para hacer frente a quien sea. Los resultados de la honestidad. Resumiendo estos versículos, la honestidad nos trae mucha bendición en la familia. En Proverbios 27 y Salmos 112, versículos 1 y 2, nos dice que nuestros hijos, nuestra familia, siempre va a estar protegida por Dios. En nuestro bienestar, en Proverbios 2, 6, 8, Proverbios 13, 6, Proverbios 28, 16, Proverbios 11, de 3 al 6, coinciden en decir que para nuestro bienestar Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, protección. Dios camina con nosotros. Las bendiciones también son parte de nosotros cuando nosotros cumplimos lo que quiere nuestro Señor en nuestras vidas. En Deuteronomio 6, 18, Salmos 44, Salmos 84, 11, Proverbios 21, 2, 21, Proverbios 11, 6, Proverbios 14, 11, Proverbios 28, 10, coinciden. La mayor bendición de un cristiano es recibir la vida eterna, ya que caminamos con Él. Nuestra confianza está en sus manos. Por otra parte, también recibimos su protección, su pertenencia, porque le pertenecemos, la herencia, somos coherederos de todas sus riquezas. Ahora, ¿qué pecados debemos evitar? En Levíticos 19, 11 al 13 y 1 Pedro 2, 1. En ambos versículos nos pide que nos alejemos del engaño,
de robar, de mentir, de jurar falsamente en nombre de Dios, no usar la violencia contra nuestro prójimo. Y si tenemos trabajadores a cargo nuestro, no retengamos su paga hasta el día siguiente. Ahora tenemos otro pecado, el mentir. Números 23, 19 y Tito 1, 2. En estos versículos nos enseña cómo Dios es fiel a sus promesas que hizo aún antes de nuestra existencia, por amor a su ministerio. De la misma forma, Dios espera que nosotros también seamos capaces de no mentir y cumplir nuestras promesas, que nos apartemos de la mentira y que seamos obedientes a sus mandamientos. ¿Cómo relacionamos estos salmos? La mentira con la palabra de Dios. Salmo 119, 29, Salmo 119, 104, Salmo 119, 28 y Salmo 119, 164. En estos 4 salmos nos menciona que los que obedecen y viven y aman la palabra de Dios se alejan de la mentira, odian la mentira. ¿Qué enseñan los siguientes proverbios sobre la mentira? En Proverbios 12, 19, Proverbios 13, 5, Proverbios 19, 5, Proverbios 21, 6. En estos proverbios nos enseña que la verdad siempre prevalecerá y que la mentira es el camino de la perdición. La mentira no quedará sin castigo. Deuteronomio 24, 14 al 15, sobre la justicia que debemos manifestar si tenemos empleados. Según Deuteronomio, nosotros no debemos abusar de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, no sobrecargarles con el trabajo, no abusar de ellos. Y el pago por sus servicios sea en el momento adecuado, no un día después, ya que el empleado también necesita ese pago para su subsistencia y para cumplir estas. Y si no cumplimos esto, estaríamos incurriendo en pecado. Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta?